Bueno, vamos a hablar un poquito del favorito de todos, Scanf. ¿Qué hace Scanf? Bueno, Scanf lee desde entrada estándar, ¿sí? Lo que le pidamos, en este caso le estamos pidiendo un string, estamos mostrándole al usuario ingrese su nombre, leemos el string en esta variable nombre que tiene 20 caracteres, ¿sí? Y le imprimimos por pantalla. Esto si lo corremos, yo acá le pongo mi nombre, no hay problema, ¿sí? Funciona perfectamente bien. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo dos nombres? Lo que va a pasar acá es que nosotros esperamos que le hiciera un string, pero la definición de string que tiene es distinta a la que tiene printf. La semántica de este S es distinta a esta. ¿Por qué? Esto significa imprimime un string que empieza en este puntero y termina en algún barra cero. Cuando encuentre el barra cero va a dejar de imprimir. Ahora, este significa lee texto hasta que encuentres el primer carácter blanco. Carácter blanco, por ejemplo, un espacio, un barra n, un tab, ¿sí? Caracteres que su representación es blanco. Eh, por eso es que en este caso termina de leer acá y el segundo nombre no lo lee y solamente se queda con lo primero. ¿Qué problema hay con esto? Primero, problema número uno, no relacionado con lo blanco, es que yo puedo ingresar algo muy largo y mi programa va a terminar con segmentation fault. ¿Por qué es eso? Bueno, porque yo tengo 20 bytes para leer, ingresé un montón y no estoy limitando cuántos caracteres va a leer Scanf. Eso tiene solución. Yo puedo acá poner 19. Siempre acuérdense que si yo tengo espacio para 20 caracteres y estoy almacenando texto, el último byte siempre va a ser barra 0. Scanf se encarga de ponerlo donde corresponda. Pero bueno, yo no puedo hacer esto en función de max nombre, ¿sí? Esto está dentro de un string, yo no puedo poner acá dentro max nombre menos 1. Digamos, logísticamente se complica un poco. Así que bueno, quedaría ese 19 ahí. Supongamos que está todo bien. Pero ¿qué otro problema tenemos? El problema tenemos, por ejemplo, si yo quiero hacer algo así. Agreguemos un valor más para leer. Por ejemplo, yo quiero que el usuario ingrese su estatura, por ejemplo. Lo que va a hacer es pedir un float y lo va a mostrar. Y nada más. ¿Qué problema hay con esto? ¿Qué problema hay con esto? Bueno, el problema va a ser cuando yo corra esto. Si yo acá le pongo Lucas, no hay problema, me va a pedir la estatura. Pongo 1,80 m, listo, no hay problema, funciona bien. No hay problema entonces. El problema es que si yo hago lo mismo que antes e ingreso un nombre y después un espacio y otro nombre, lo que va a pasar es que Scanf va a terminar de leer donde encuentre el primer carácter blanco y todo lo demás no lo va a leer, va a quedar pendiente en el buffer. Eso significa que la próxima lectura que haga va a empezar a leer desde acá. Entonces cuando yo le dé enter a esto, ahí está, cuando yo le dé enter va a imprimir el nombre que leyó. El resto, como no lo leyó, cuando ingrese al segundo scanf, que era el de ingrese su estatura, va a leer lo que ya quedaba de antes. Bien, ¿cómo evitamos eso? La única forma de evitar eso es asegurándonos de que no quede nada pendiente en el buffer de lectura. ¿Cómo sabemos si quedó algo pendiente en el buffer de lectura? Es complicado. Scanf no nos da ningún indicador de qué es lo que quedó más allá. ¿Por qué dejó de leer? Dejó de leer porque, bueno, dejó de machear o porque leyó todo lo que podía. No sabemos si leyó 19 caracteres, no sabemos si encontró un espacio, si encontró un barra n, no sabemos qué pasó. Entonces la única forma de verificar eso es metiéndonos al archivo, ver cuál es el siguiente carácter. He visto muchas soluciones improvisadas en las distintas materias. Por ejemplo, uno que sacaba el archivo, el carácter del archivo, se fijaba y lo volvía a meter, cosa que medio raro. Pero bueno, hay otras soluciones como intentar implementar un buffer intermedio para ir acumulando ahí y leer desde ahí. Hay varias soluciones. Incluso hay soluciones que intentan usar el mismo scanf, haciendo algo así como usar los patrones de lectura. Si vieron los patrones de lectura, por ejemplo, con esto yo le digo lee todo lo que no sea barra n hasta encontrar un barra n. Y bueno, son cosas que de a poquito se van complicando, pero yo también esto tendría que decirle dónde almacenarlo. Creo que hay un flag para decirle que no lo almacene en ningún lado. Pero bueno, la cuestión es que
Scanf tiene una API bastante compleja y se nos puede complicar a la hora de usarla si no sabemos qué es lo que estamos haciendo. O incluso sabiendo qué es lo que estamos haciendo se puede complicar. Eh, lo único que podemos hacer en este caso como para prevenir un poco que pase esto es algo que deberíamos hacer siempre, que es hacerle caso al valor de retorno de scanf. Esto me va a decir cuántos campos pude leer. Si yo le mandé a leer una variable, leídos me va a devolver 1 si pudo leer esa variable. Entonces si leídos es 1, muestro la estatura, y si no, quiere decir que no lo pude leer. Y acá es donde hay otro problema. Esto me sirve para saber si yo pude leer la estatura o no. Pero si no la pude leer, yo no puedo decir, bueno, si leídos no es 1, vuelvo a intentar a leer. Porque si vuelvo a intentar leer, lo que va a pasar es que lo que quedó en el buffer, que es inválido, que no es un número, va a seguir estando ahí. Entonces me voy a quedar dando vueltas y eso no me va a llevar a ningún lado, ¿sí? Entonces, bueno, la mejor manera de hacer esto generalmente es leer la línea completa, parsearla o alguna forma de yo tener certeza de que leí toda la línea o no, que, bueno, Scanf no me la da. Vamos a ver otras funciones que sí me lo dan. Pero bueno, quédense con la idea que scanf no es malo de por sí, es complicado de usar y no siempre es lo mejor.